La vida después de la muerte es un misterio que nadie puede explicar. Nadie sabe qué pasa cuando dejamos de respirar y nuestro corazón se detiene. Sin embargo, hay varias creencias alrededor del mundo que intentan dar una respuesta a este misterio. Algunas religiones o creencias dicen que todo ser humano tiene un alma, y una vez que este ser humano fallece, esa alma se desprende de su cuerpo, con el fin que después de un tiempo, esa alma reencarne o renazca en otro sujeto, para que durante esa vida aprenda varias lecciones hasta alcanzar su perfección. Una vez que el alma alcanza la perfección, ésta ya no reencarna de nuevo. Desde el punto de vista de la ciencia, no hay un estudio que nos diga si existe o no la reencarnación, pero hay varias personas que han dedicado gran parte de su tiempo al estudio de este fenómeno. Tal es el caso del psiquiatra infantil y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, Jim B. Tucker, quien lleva más de 4 décadas estudiando historias de niños que dicen tener una vida pasada. Este profesor dice que no es seguidor de ninguna religión e incluso se considera escéptico de la reencarnación, pero la ve como la única explicación de esas personas que dicen tener una vida pasada. Su investigación se centra en niños de hasta 7 años. Tucker ha encontrado algunos patrones bastante curiosos. El 70% de niños que afirman recordar sus vidas anteriores creen haber muerto de causas no naturales, es decir, que hubo algún evento traumático que provocó esa muerte, como puede ser algún accidente. El periodo promedio entre la muerte del primer sujeto y el nuevo nacimiento o renacimiento parece ser de 16 meses. Esto es que entre el periodo de tiempo en que fallece una persona y de ahí reencarna, pasan alrededor de 16 meses. Además, gran parte de los niños estudiados poseen marcas de nacimiento que concuerdan con las heridas que causaron la muerte en la vida pasada. Él no es la única persona que ha estudiado este fenómeno, también está el psiquiatra Ian Stevenson, quien también era profesor de la Universidad de Virginia y estudió más de 3,000 casos de niños que dicen tener una vida pasada. El método que usaba este psiquiatra no era el de la hipnosis para intentar indagar qué es lo que pasó en su vida pasada, sino más bien lo que hacía era entrevistar a esos niños, recopilar toda la información que ellos le dieran acerca de su vida pasada. Algunos niños incluso recordaban su nombre o en qué ciudad habían nacido o cuál era la forma en que murieron. Y entonces ese profesor ya con toda esa información lo que hacía era cotejarla con registros históricos para ver si encontraba alguna coincidencia de la existencia de esas personas. Y sorpresivamente muchas veces esos niños dijeron la verdad y llegaron a encontrar a la persona que fueron en el pasado. Muchos de esos niños presentaban fobias y trastornos de ansiedad relacionados con su vida pasada. Es decir, si habían fallecido, no sé, en un accidente de avión, le tenían fobia a los aviones. O si habían tenido un accidente automovilístico, le tenían fobia a los autos. Hay marcas de nacimiento o cicatrices que coinciden con las personas que ellos recuerdan que fueron anteriormente. Es como si no solamente todas sus características de la personalidad se pasaran al nuevo sujeto cuando reencarnan, sino también todas sus características físicas, o algunas de ellas. Uno de los casos más fascinantes en la reencarnación es el de las hermanas Pollock. La historia dice que el domingo 5 de mayo de 1957, en la ciudad de Hexham, en Inglaterra, el matrimonio conformado por John y Florence Pollock salieron de su casa con el fin de asistir a la misa de mediodía en su iglesia local. Esta pareja iba acompañada de sus 2 hijas. Las niñas querían encontrar un buen lugar en la misa, así que adelantaron a sus padres. Justo cuando las niñas iban doblando una esquina, un auto que se dirigía a toda velocidad las arrolló, causándoles una muerte instantánea. Así que las niñas Joanna, de 11 años, y Jacqueline, de 6, fallecieron. El conductor de este auto era una mujer que iba a exceso de velocidad. Los padres, John y Florence, obviamente quedaron devastados, intentaron superarlo como pudieron. Y Florence trataba de evitar pensar en esa tragedia, sin embargo su esposo John
todo el tiempo estaba recordando a sus hijas, hasta el punto que él empezó a creer en la reencarnación. Esto les causó un problema porque era un matrimonio muy devoto y Florence no creía en la reencarnación y John insistía en que sus hijas podrían volver a nacer en otras personas. John incluso a veces decía que sentía la presencia de sus hijas en una habitación. Todo esto fue causando problemas en el matrimonio hasta el punto de que casi llegaron a divorciarse. Un año después de este fatal accidente, esta pareja aún destrozada por la pérdida de sus hijas quisieron volver a formar una familia y sorpresivamente Florence quedó embarazada. No tenía antecedentes en su familia de tener gemelos, sin embargo Florence estaba embarazada de gemelos. El doctor decía que era muy probable que solo naciera uno, pero frente a todo pronóstico, Florence dio a luz el 4 de octubre de 1958 a Gillian y Jennifer, con solo 10 minutos de diferencia. Desde el momento de su nacimiento hubo algunas características en las gemelas que llamaron la atención de sus padres. Aunque eran idénticas, pero sus cuerpos tenían diferentes marcas de nacimiento. Jennifer tenía una mancha en la frente, justo en el mismo lugar donde Jacqueline, o sea, una de sus hermanas fallecidas, había recibido 3 puntos de sutura. Y Gillian, en tanto, tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura, al igual que su hermana fallecida Joanna. Sus padres pensaron que quizás era una gran coincidencia, aunque sí era muy extraño que estas niñas hubieran nacido con estas marcas. Los padres decidieron mudarse de su ciudad natal para intentar comenzar una nueva vida en otra y tratar de olvidar pues toda la tragedia que había pasado en su antigua ciudad. Cuando las niñas cumplieron 2 años comenzaron a hablar y otra vez sus padres empezaron a notar ciertos detalles extraños. Las gemelas empezaron a pedir los juguetes de sus difuntas hermanas a pesar de que no sabían que existían. Cuando el papá les ofreció un par de muñecas, estas gemelas las bautizaron con el nombre de Mary y Susan, los mismos nombres que les habían puesto tiempo atrás sus hermanas fallecidas. ¿Cómo era posible que las niñas seleccionaran exactamente los mismos nombres? Es aquí cuando empiezan a pensar que quizás hay una conexión entre estas nuevas gemelas y sus hijas difuntas. Cuando Gillian y Jennifer tienen 3 años, les regalan más de los viejos juguetes de Joanna y Jacqueline que habían estado guardados en cajas durante años en el ático. Y sorpresivamente Gillian reclamó los juguetes de Joanna como propios y Jennifer reclamó los de Jacqueline. Dado que las hijas difuntas, esto es Joanna, era 5 años mayor que Jacqueline, el papel de hermana mayor y protectora obviamente lo tenía Joanna y Jennifer pues hacía lo que Joanna decía. También este comportamiento fue similar con las gemelas. Gillian actuaba como la hermana mayor y mientras que Jennifer la obedecía. Para que no se confundan y resumiendo, esto quiere decir que Gillian era como si fuera Joanna y Jennifer era como si fuera Jacqueline. Cuando los padres de las gemelas Pollock deciden volver a su ciudad natal, esto es en Hexham, Inglaterra, la reacción de las gemelas no se hizo esperar y le comenzaron a pedir al padre que las llevara a un parque de diversiones que estaba en esa ciudad como si lo conocieran, aunque realmente ellas nunca habían estado allí. Le empezaron a dar detalles de cómo era el parque y lo que les gustaba hacer en este. Cuando llegaron a la antigua casa de los Pollock, estas gemelas conocían cada rincón de esta. De hecho, sus padres, cada vez que las veían, parecía que se comportaban como sus hijas fallecidas, como si Joanna y Jacqueline hubieran reencarnado en las gemelas. Algo curioso de todo esto es que las gemelas tenían una fobia a los autos. Cada vez que veían atravesar un auto o pasar un auto en la calle, corrían en búsqueda de sus padres para buscar protección y los abrazaban. Las gemelas tenían pesadillas recurrentes en las que un auto las arrollaba. En una ocasión, los padres escucharon hablar a las gemelas del accidente de 1957. Las gemelas describían el accidente con el auto, el momento exacto cuando fueron arrolladas y las sensaciones que ellas tenían. Decían que recordaban cómo sentían toda la sangre en su boca y su nariz
y cómo no podían respirar, que era algo horrible y que no querían volver a vivirlo. Una vez que las gemelas cumplieron 5 años, sus vidas dejaron de estar atadas a las de sus hermanas muertas. Empezaron a perder todos los recuerdos de sus vidas pasadas, como si nunca hubiesen existido. Según expertos en la materia, hasta esa edad, aproximadamente 5 o 7 años, es el rango hasta el que se puede extender la memoria de la reencarnación. En 1963 entró en acción Ian Stevenson, profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, un apasionado defensor de la reencarnación, el mismo investigador que mencioné anteriormente, y a este psiquiatra le pareció fascinante la historia de las hermanas Pollock. Stevenson viajó para entrevistarse con ellas cuando las gemelas tenían 4 años y volvió a reunirse con la familia en 1967 y regresó a verlas en 1978 cuando ellas tenían 20 años. Según le contaron los padres, las niñas habían ido perdiendo los recuerdos de esas vidas pasadas. Ya para 1978, cuando el psiquiatra habló con ellas, ya no recordaban absolutamente nada. Incluso cuando les mencionaban que ellas eran la reencarnación de sus hermanas, lo dudaban, porque literal las hermanas Pollock no tenían recuerdos de lo que habían expresado anteriormente. Para Stevenson, la reencarnación era la única explicación posible para el caso de las hermanas Pollock. De hecho, de casi 1000 casos que había recogido sobre testimonios de niños que decían tener una vida pasada, solo el 35% involucraba marcas de nacimiento, y este fue el caso de las hermanas Pollock, con la marca que tenía, por ejemplo, una de ellas en la frente, debido a un accidente en el pasado de una de sus hermanas difuntas. ¿Será que realmente existe la reencarnación en este caso, o los padres influyeron directa o indirectamente en que las hermanas comenzaran a comportarse como sus hermanas difuntas? Realmente es algo que no se sabe y no se tiene hasta el día de hoy una explicación completa, pero eso lo dejo a criterio de ustedes.